Acaba de confirmarse que Estados Unidos ha extraído de forma quirúrgica a Nicolás Maduro Moros y será juzgado en un tribunal de Nueva York por todos sus crímenes, lo cual pone punto final a la era madurista en Venezuela y supone el quiebre de la dictadura chavista en el país, abriendo una nueva era política para la nación. ¿Qué va a pasar ahora con Venezuela? ¿Será este un nuevo Afganistán, como ya pronostican algunos? ¿Qué ocurrirá con la dictadura chavista? Hoy hablaremos de todo ello. Antes de nada, si tú eres chavista, o eres un defensor de Nicolás Maduro, o simplemente eres de aquellos oligofrénicos que están pidiendo su inmediata liberación y condenando a Estados Unidos y tal, te tengo una noticia muy importante. Cerca de mi casa hay una conocida llorería, que es un sitio en el que tú vas, pagas por llorar, y tus lágrimas son utilizadas para abastecer a toda África, es decir, es una organización incluso filantrópica. Pues bien, por estas fechas especiales, esta llorería y yo te tenemos un descuento especial. Si vas con el código Chávez Vive la Lucha Sigue o el código abajo el Imperio Yankee, obtendrás un 20% de descuento en tu próxima visita. Así que ya sabes, link de contacto en la descripción del vídeo y a llorar a la llorería. Ya entrando en materia, el pasado sábado 3 por la madrugada, los venezolanos se levantaron con la noticia de que Nicolás Maduro y su esposa, que si la serie del señor Bigote, de Super Bigote no me ha mentido, se llama Cilita, habían sido capturados por soldados estadounidenses. Esta situación, naturalmente, nos ha pillado absolutamente todos por sorpresa, aunque no debería haber sido así, porque ya desde hacía muchos meses, diferentes medios, especialmente en YouTube Política, lo venían adelantando, muchos los habían tildado de ser unos vendehumo, unos mentirosos, y, hombre, al final demostraron tener razón. Y esta gente, Nicolás Maduro y su esposa, fueron trasladados a Nueva York. Actualmente ya deberían encontrarse ahí, en espera de su juicio por, entre otras cosas, narcotráfico y liderar una organización criminal como lo es el Cártel de los Soles. Evidentemente, el gobierno venezolano ha solicitado una prueba de vida y Estados Unidos la ha mandado una foto de Nicolás Maduro con los sentidos completamente impedidos y de camino a ser juzgado, y al final parece que esto puede ser el desenlace de una historia que comenzó en el año 1998 con la victoria de Hugo Chávez Frías en Venezuela y que se ha convertido en una de las historias de máximo fracaso de un país en el siglo XXI. Naturalmente, el hecho de capturar a Nicolás Maduro y a Cilita no significa que la dictadura haya caído por completo. Es decir, la persona que ha comunicado que querían una prueba de vida ha sido nada menos que la vicepresi, Delcy Rodríguez, quien es bastante conocida en España por todos sus delitos, y también queda todavía Diosdado Cabello, queda Vladimir Padrino, en fin, que no se han quedado sin jerarcas chavistas. Así que lo que vamos a ver el día de hoy, primero, es qué ha sucedido exactamente, y segundo, ¿qué va a pasar ahora con Venezuela? Porque puede que la dictadura siga, puede que ahora Venezuela sea libre, puede que haya una transición, y todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Quédate. El fin de Maduro. Primero, lo primero, el contexto. Desde el solo génesis de la ideología chavista como tal, Hugo Rafael Chávez Frías, quien obviamente es el líder espiritual del movimiento, se planteó, entre muchos otros puntos retóricos, su enemistad profunda e irreconciliable con los Estados Unidos de América. Era básicamente ese enemigo poderoso y omnipotente al que tenían que derrotar. En La Ruta Roja, mi libro, lo explico bastante. Hay uno de los pasos más importantes para la implantación de una dictadura socialista, es buscarte un enemigo que sea un Goliat al que tú, David, puedas enfrentarte, y en el caso de Venezuela el mayor enemigo que tuvieron por voluntad propia, por decisión propia, fue Estados Unidos de América. Así que de toda la vida la relación entre el chavismo y Estados Unidos ha sido hostil porque así lo han decidido, pero ya desde que Maduro asumió la presidencia en lugar de Hugo Chávez, la cosa empeoró bastante. ¿Por qué? Porque precisamente coincidió con las inminentes consecuencias del chavismo, es decir, crisis, represión y muerte, y por lo tanto Maduro dejó de tener la capacidad orgánica de ganar elecciones. Ese tipo de cosas, cuando empiezan a robar las elecciones, como fue el caso de todas las elecciones que ganó Maduro prácticamente, pero especialmente la de 2024, no le hace ningún tipo de gracia a los Estados Unidos, especialmente cuando el gobierno en particular que se ha robado las elecciones está además acusado de ser el líder de una organización criminal como lo es el Cártel de los Soles y ser el líder de una organización igualmente criminal como el Tren de Aragua. Es decir, los cargos que ya caían sobre el gobierno de Venezuela no eran menores en absoluto.
Y el caso de las elecciones en el año 2024, las elecciones que claramente ganó Edmundo González Urrutia con el apoyo inestimable de María Corina Machado, pero que Nicolás Maduro se robó, fue la gota que colmó el vaso. Es verdad, y está prácticamente confirmado por todos los actores, menos obviamente por Venezuela, que hubo muchas negociaciones entre el gobierno de Joe Biden, que de gobierno tenía poco, y la dictadura de Nicolás Maduro, que de dictadura tiene mucho. Y en el caso de estas elecciones lo que se decía es: nosotros, Estados Unidos, te quitamos las sanciones en caso de que tú permitas una transición libre o por lo menos unas elecciones libres, que claramente no iba a ganar. Maduro dijo sí, Estados Unidos le quitó las sanciones y luego robó las elecciones, Nicolás Maduro. Así que claramente volvieron a incumplir su palabra. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque esta es la historia que nos lleva hasta aquí. Básicamente, una ideología fundamentalmente enemistada con los Estados Unidos, cometió muchísimos atropellos, expropió todo tipo de propiedades, llegó eventualmente a un acuerdo con el desgobierno de Joe Biden para permitir las libres elecciones, y al final se robó estas elecciones, entre muchísimas otras cosas que hicieron durante este periodo. Y cuando la gente, lógicamente, salió a protestar porque les estaban robando en la cara, y hasta la fecha, Juan Carlos Monedero, hasta la fecha, seguimos esperando las actas. Cuando eso sucedió, Nicolás Maduro salió a reprimir, salió a torturar gente, los metió presos en el helicoide e incluso filmaba estas operaciones conocidas como la Operación Tuntún. Todo lo que estoy comentando ya lo expliqué en su momento en el vídeo pasado que le dediqué a Venezuela. Pero antes de lo que estamos viendo, tenemos que recapitular todo este contexto, porque si no, no podemos entender cómo llegamos aquí. Cuando sucedió todo esto, cuando Maduro se robó las elecciones, desaprovechó en la práctica lo que era su última oportunidad viable de irse en buenos términos, en buenas condiciones, más o menos favorables, a un retiro dorado como lo hicieran otros dictadores en su día. En su momento así lo hizo Pinochet, por ejemplo, que no fue especialmente dorado su retiro, pero por lo menos tuvo algunos años de relativa calma antes de ser enjuiciado posteriormente en España. Bien, Maduro desaprovechó la oportunidad de irse a Turquía, de irse a Rusia, de irse a Cuba, de irse a México, que son 4 países que total no se han cansado de refugiar dictadores de izquierdas, y decidió robarse las elecciones y quedarse. Hemos de decir que probablemente esta decisión ni siquiera la tomó el propio Maduro, porque dentro de la dictadura chavista no es que estaba Maduro en la punta y todos los demás eran plebeyos, no, había una cúpula. Había una cúpula porque Maduro, para empezar, no tiene ni dónde mando, y para seguir no es especialmente inteligente. Si Maduro hubiera gobernado solo desde que murió Chávez, muy probablemente la dictadura hubiera caído hace mucho tiempo, pero hay muchísimos intereses y muchísimos oligarcas dentro de la dictadura venezolana. Es algo parecido a la dictadura rusa. No solamente está Maduro, está también, por un lado, en la facción más, digamos, ideológica, está el señor Diosdado Cabello, que es el mayor criminal de Venezuela después de Hugo Chávez. Luego hay una facción un poquito más mesurada, si se quiere, que es la de Vladimir Padrino. Y luego está otra facción, que es la que yo llamo la pragmática, que es la facción de Delcy Rodríguez. Bien, con todas estas facciones fue que se tomó la decisión de quedarse por parte de Maduro y se atuvieron a las consecuencias. Eso pasó en verano de 2024. Luego en invierno de 2024 ganó Donald Trump las elecciones de Estados Unidos, y ese fue el punto de inflexión de la dictadura venezolana, el auténtico punto de inflexión, porque Donald Trump llegó, a los meses, de vuelta a la presidencia mucho más recargado y con una visión mucho más ideológica de la que tenía en su primera presidencia. En su primera presidencia Trump tenía esta visión de sí ser un presidente mediático, pero también era medio pragmático y no iba tan a saco contra sus enemigos, especialmente contra China. Pero en esta nueva versión Trump va con absolutamente todo. Va con todo con el tema de Ucrania, va con todo con el tema de Gaza, va con todo con el tema de México y va con todo con el tema de Estados Unidos. Y aquí juega un rol sumamente importante, un rol central, un señor que ni siquiera es el propio Donald Trump, que para mí es su mejor funcionario, el señor Marco Rubio. Marco Rubio es básicamente su secretario de Estado y es latino. Es latino, es de padres cubanos, ha sido senador republicano y es profundamente antisocialista. ¿Por qué? Porque es de origen cubano y por lo tanto es de aquellos refugiados, porque no se les puede decir de otra forma, de aquellos refugiados de la dictadura castrista, y evidentemente quiere evitar que en Latinoamérica persistan estas dictaduras. A diferencia de Donald Trump o de J.D. Vance, que tienen un perfil evidentemente mucho más pragmático, como el presidente y vicepresidente de Estados Unidos han sido históricamente, en el caso de Marco Rubio no es así. Él no tiene un perfil tan pragmático.
él realmente tiene un perfil ideológico. Y si queréis que haga un vídeo, decidme en los comentarios, igual lo voy a hacer, pero si queréis que haga un vídeo sobre Marco Rubio, hacedmelo saber. Ahora bien, la situación escaló durante todo el año. Al principio Trump estaba enfocado en otro tipo de cosas, estaba con el tema de Gaza, estaba con el tema de Ucrania, estaba con el tema del Nagorno-Karabaj, pero especialmente a partir de mediados de año fue que empezó realmente a jugar en serio con el tema de Venezuela. ¿Por qué? Pues porque ya los tiene bastante hartos el tema del narcotráfico en Estados Unidos. Hay un problema muy serio con el tema del fentanilo, con el tema de todas las drogas estas que se maquilan y se producen fundamentalmente desde Venezuela, y por esta razón, y también porque se le estaba yendo un poco la popularidad, todo hay que decirlo, terminaron por intervenir en el país. A partir de aquí, la política YouTube empezó en su modo más esquizofrénico en años y yo personalmente lo encontré muy divertido. Yo me mantuve al margen porque claramente no tengo información privilegiada que pudiera aportar más allá de lo que ya venían diciendo todos, pero básicamente todo el mundo estaba en plan ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. ¿Y por qué? Pues porque Donald Trump empezó a jugar un poco al gato y al ratón con Nicolás Maduro. Es decir, salía Donald Trump a decir vamos a hundir sus narcolanchas y efectivamente hundía 2 lanchas. Y entonces salía Maduro a decir ven por mí, cobarde. Y luego Donald Trump bombardeaba un muelle y salía ahí a decirlo por todo lo alto, hemos bombardeado un muelle. Y salía Nicolás Maduro a hacer el peor cover de una canción de John Lennon que yo haya visto en mi vida. Y así fueron los meses de la segunda mitad de 2025, hasta que finalmente se empezaba un poco ya a bajar la euforia, la adrenalina. Mucha gente, incluso dentro de mi propia comunidad, empezaba a publicar que ya no había pasado nada, que no iba a pasar nada, que nunca hubo tales planes de intervención, etc. Y como si fuera Nicolás Maduro adelantando la Navidad, Donald Trump nos ha adelantado los Reyes, porque pocos días antes de que se celebre el Día de Reyes, decidió capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en su propia casa. Insisto, ya había tenido muchas oportunidades Maduro para decidir, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos a negociar, yo me largo, Cilia se larga, la cúpula se larga, permitamos una transición democrática. Ellos decidieron mantener su cleptocracia sociata y terminaron por sufrir las consecuencias. Esto fue el bombazo probablemente de la década y evidentemente supone el final de la era Maduro. Ahora mismo lo están llevando ya, o si no es que ya ha llegado, a Nueva York para poder enjuiciarlo por todos los delitos de los que se le acusa y por los cuales se le puso una recompensa mayor incluso que la que tuvo en su momento Osama Bin Laden, que todos sabemos lo que hizo. Así que ya veréis qué tipo de captura fue esta. Fue una operación quirúrgica, por lo que se cuenta no hubo fallecidos estadounidenses, no sabemos de fallecidos venezolanos, probablemente los haya habido, algún escolta por ahí, etcétera. Se cuenta que Maduro no estaba precisamente en su casa, porque desde que se empezaron a poner serias las cosas ha venido durmiendo junto con su esposa en una casa cada día y al final han terminado por dar con él. Es muy probable, por todo lo que ha sucedido, evidentemente no tengo ningún tipo de información privilegiada, ni muchísimo menos, pero por cómo se desarrollaron los acontecimientos, es muy probable que los soldados estadounidenses ya tuvieran información desde dentro. Es decir, sí, es muy probable que todas esas hipótesis de que estaba siendo traicionado y de que alguien se estaba chivando con los Estados Unidos fueran ciertas después de todo. Y así es como llegamos al día de hoy. Maduro preso, Cilia presa, yendo todos a Nueva York y toda la militancia de izquierdas de la región dándose golpes en la cabeza e intentando justificar lo injustificable. Dato curioso, y abro un pequeño paréntesis, hubo una época, no sé si os acordáis, en el año 2017, en el que la dictadura venezolana daba vergüenza para la gente de izquierdas. Tú le preguntabas a alguien de izquierdas y te decía, no, si yo no estoy en contra de Maduro, yo no estoy a favor de Maduro, yo estoy en contra, me parece que el modelo sociata se debe implantar de forma democrática y tal. Y desde que asumió Donald Trump, desde un poquito antes incluso, todos los izquierdistas se han puesto a defender a capa y espada a Maduro, a decir que cómo es posible que entre Estados Unidos. Todos los presidentes rojos infumables que os podéis imaginar de la región han salido a condenar el ataque. Sheinbaum ha salido a condenar el ataque, Lula ha salido a condenar el ataque, Boric, que ya se larga y decidió hacer su última maldad para el pueblo chileno y ha salido a condenar el ataque. Creo que Petro ha sido el único, no sé qué dijo Petro, alguna chorrada habrá dicho Petro. El único que realmente no salió a condenarlo fue Pedro Sánchez y por esa razón todos los rojos de España se le han puesto en contra a Pedro Sánchez. En fin, cierro paréntesis. Con toda esta información puesta sobre la mesa, vamos ahora a ver lo más importante.
¿Qué pasará? ¿El fin del chavismo? Esto que ha sucedido, de hecho, es algo de lo que yo ya adelantaba en aquel vídeo que publiqué hace 4 meses, que fue la primera y última vez que había hablado de Venezuela, en el que yo mencionaba que una de las 3 únicas soluciones posibles para el conflicto en Venezuela era una extracción quirúrgica, y que era una de las más probables. Es decir, no era demasiado viable pensar ni que el chavismo entregaría el poder, ni que Estados Unidos tendría que llegar con bombarderos y tanques y tropecientos mil marines desde Guyana para... No, y al final ha acabado efectivamente lo que había dicho en el vídeo, una solución quirúrgica. Es decir, de momento todo va relativamente bien encaminado. Ahora, vamos a ver qué es exactamente lo que termina por suceder, porque, claro, que haya un paso que va bien encaminado, que es la caída de Maduro, no significa que todo lo demás vaya a salir magnífico. Hay muchísima incertidumbre respecto a lo que puede pasar. Y esto es normal en todos los cambios de régimen, en todas las caídas de las dictaduras. Nunca hay certezas de absolutamente nada. Porque la única certeza que había previamente, por lo menos en el caso de Venezuela, era la miseria. Ahora hay incertidumbre porque pueden seguir en esta miseria, puede que empeore, lo veo muy improbable, o puede que mejore. Pero para ello es que estamos haciendo este vídeo. Ahora, primero, ¿cuáles son las certezas que tenemos? 1. Que ahora manda Trump. Y 2. Que Maduro está en Nueva York. ¿Por qué voy a empezar con lo segundo? Porque Nicolás Maduro no está en Nueva York a pasear. Va a ser juzgado, como en su momento fue juzgado Juan Orlando Hernández, como en su momento hubo un proceso contra Noriega, en fin. No es algo atípico lo que está sucediendo con el tema de Maduro. Y lo que suele suceder es que cuando hay un juicio contra un narcotraficante, que además es un dictador, cae mucha gente. Y no cae por culpa de Estados Unidos, no, cae delatado por el propio Maduro. A ver, existe en Estados Unidos una figura que puede parecer muy injusta, pero en realidad, si somos prácticos, es de lo más conveniente, que es la figura de la reducción de penas por colaboración. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un jerarca del mal y decides colaborar y entregar a otros jerarcas del mal, tú puedes ver tu condena reducida. ¿Es esto algo injusto? Puede ser, hombre, puede ser, pero al final no deja de ser una medida de practicidad, porque de otra forma tendría que volver a hacer la misma operación una y otra vez para poder encontrar a todos los amiguitos de Maduro, capturarlos y llevarlos también a la corte de Nueva York. Por eso existe este tipo de mecanismos. Y probablemente Maduro termine por cantar, para empezar porque es y siempre será un cobarde, y por lo tanto cuando vea la oportunidad de zafar, va a zafar. Y segundo y más importante, porque existe la posibilidad de que su destino no sea tan oscuro como debería. Y ante esta posibilidad, la verdad no creo que Maduro la vuelva a rechazar. ¿Qué quiere decir? Es muy probable que Maduro efectivamente se pudra en la cárcel por algunos años, pero si delata a sus compañeros y si da información clave, puede que le vaya mucho mejor. Y esto no va especialmente contra los jerarcas del chavismo. ¿Por qué? Pues porque los jerarcas del chavismo ya todo el mundo sabe que son delincuentes y ya tienen precio por su cabeza. O sea, de nada vale que Maduro diga Diosdado también es malo, cuando Diosdado ya tiene una recompensa, si cabe, poquito menor que la de Maduro, pero no demasiado. Es decir, no es una revelación. Lo que sí puede llegar a ser una revelación son todos los colaboradores del régimen. Porque con Venezuela ha colaborado gente de todas partes. Ha colaborado gente del kirchnerismo en Argentina, posiblemente también del petismo en Brasil, posiblemente del petrismo en Colombia, por eso me he liado, de algunos otros regímenes que ya se han pasado, como por ejemplo el correísmo en Ecuador, gente de México, gente de España. No me quiero imaginar el temor que debe tener ahora mismo José Luis Rodríguez Zapatero o el Tayana el de Argentina. No me lo quiero imaginar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Maduro empieza a cantar, todo el dominó se va a empezar a caer por su propio peso. Así que esa es la certeza que nosotros podemos tener, que a partir de este punto empieza la verdadera lluvia de nombres. La real incógnita que tenemos es sobre qué va a pasar con el futuro de Venezuela, cómo se va a dar esta transición, o si siquiera se dará alguna transición. A ver, hay mucha gente, especialmente defensores del dictador, diciendo que felicidades venezolanos, ahora tenéis vuestro propio Afganistán, Venezuela va a ser como Afganistán y van a entrar en una guerra civil. Primero y principal, Venezuela en muchos sentidos ya es como Afganistán, por culpa de la gente a la que estáis defendiendo. Y segundo, esto no es un buen argumento. O sea, por poder yo puedo decir también que puede pasar lo mismo que pasó con Panamá, ¿no? Que se quitaron de encima a Noriega con ayuda de Estados Unidos, y ahora son uno de los países más desarrollados del continente.
Es algo que perfectamente puede pasar. Entonces, y además, con un plus, porque Panamá es culturalmente, socialmente, económicamente, políticamente mucho más similar a Venezuela de lo que lo es Afganistán. Así que, si seguimos esa lógica, es más probable que Venezuela termine como Panamá que como Afganistán. Pero bueno, no me quiero enrollar en ese tipo de argumentos porque no dejan de ser futurología que solamente sirven para justificar una sola visión. Así que, vamos a ver cómo es exactamente que se desmonta una dictadura. Bueno, normalmente, para que se desmonte una dictadura, necesitas desmontar todo un aparato. En el caso de Venezuela es incluso más sencillo desmontar el aparato porque Venezuela como tal ya está quebrada. Es decir, no tienen demasiados anclas a los que agarrarse. Rusia no va a reaccionar por ellos. China no va a reaccionar por ellos. Cuba lo único que puede hacer es condenar lo que ya le han condenado, lo mismo que Brasil, Colombia y México, pero realmente no van a meterse en una guerra que ya está perdida. O sea, esto es la Alemania nazi durante la Segunda Guerra en 1945. Ningún país sensato se metería a apoyarlos, a defenderlos, porque ya están absolutamente destruidos. Y es el caso de Venezuela, con una salvedad muy importante. Es un poco más complicado defender a Maduro en este momento porque ya está literalmente en poder de los Estados Unidos. O sea, no es como que haya una figura como tal. Y ahora lo que queda es todo el entramado que deja detrás, todo lo que iba por debajo en la pirámide. Que el entramado chavista no es especialmente fácil de desmontar, porque ahí tienes a la gente de Padrino, tienes a la gente de Cabello, tienes a la gente de los Rodríguez, tienes a la gente de las milicias, porque eso es muy importante. No es solamente que sea un gobierno corrupto, tenía milicias, tiene paramilitares. Tiene paramilitares, eso no es sencillo de desmontar, ¿eh? Tiene paramilitares, y además tiene a todo el ejército, que esta es la parte más importante, tiene a todo el ejército enfangado hasta las sienes de corrupción, de narcotráfico, de delitos de lesa humanidad, etc. Es decir, si cae Maduro y deciden los demás correr la misma suerte que Maduro, van a tener que hacer 1, 2, 100 operaciones del mismo estilo porque todo el mundo va a caer. Entonces, con un entramado así, ¿cómo es exactamente que logras desenredar el chavismo para dar paso a la democracia? A ver, existe en política algo que se conoce como la ley de las oligarquías, que no es algo que nos deba gustar o que debamos decir que está muy bien o que está muy mal, no, es algo que es. Es una regla del juego y tenemos que jugar con ella. La ley de las oligarquías, ¿qué es lo que nos dice? Que las oligarquías van a estar ahí gobernando y tal, hasta que sean inminentemente sustituidas por una nueva oligarquía. Y en muchos de estos casos, esto es una especie de ampliación de esta ley de las oligarquías, muchos de los antiguos jerarcas de las oligarquías viejas son los que se reinventan y propician las nuevas oligarquías. Básicamente la basura se recicla. Y en el caso específico de Venezuela hay demasiada basura por reciclar. Es inviable, es un idilio, es una fantasía pensar que de repente todos los chavistas van a decir nos rendimos y van a salir todos en fila a volver al sector privado o a probar el sector privado y nunca van a volver a tocar el poder y va a llegar Edmundo y va a llegar María Corina Machado y van a llegar toda la gente de bien, todos los venezolanos honorables y van a ocupar todas las instituciones. Eso no va a suceder, eso no hay forma humana de que suceda, de ninguna forma. Y menos en la situación en la que está Venezuela, porque, se quiera o no, Venezuela no está asediada, o sea, no hay tanques yanquis en Caracas, como si había tanques yanquis en Berlín, por ejemplo. Bueno, en este caso particular, la única forma de desmontar la oligarquía chavista es con algunos oligarcas chavistas. No hay otra forma, no hay forma humana de hacerlo sin ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber algunos chavistas, especialmente los del ala más dura, Diosdado Cabello, calienta que entra, calienta que sales, los que van a quedarse, los que van a intentar probablemente arañar toda cuota de poder. ¿Por qué? Porque saben que en el momento en el que pongan un pie fuera del gobierno, la van a palmar. Saben que en el momento en el que pongan un pie fuera del gobierno, van a ser enjuiciados por todo lo que se puede enjuiciar a un ser humano y no tienen otra opción que aferrarse con uñas y dientes a lo poco que les quede de poder. Pero la gente más sensata va a ser la que termine por colaborar con Donald Trump. No hay otro camino. Ya no hay otro camino. Ya no hay una salida positiva. No hay un escenario posible en el que Delcy Rodríguez se quede como presidente y vuelva a haber elecciones y se las vuelvan a robar. O peor, que Diosdado Cabello la suceda como presidente y vuelvan a estar en el mismo punto en el que estaban con Maduro, pero ahora con Diosdado Cabello. No hay una forma. No hay una sola forma.
Lo único que les queda a los jerarcas chavistas es la negociación, y por eso nos sorprende que Delcy Rodríguez ya haya salido a desdecirse de aquello que decía que no, que iba a mantener el espíritu bolivariano. No, ya ha dicho que no, que va a colaborar para que exista una transición democrática, bla bla bla, etc. Va a haber muchos que, no temiendo demasiado las consecuencias que puedan tener fuera del poder, van a ser reciclados y son los que van a cimentar la nueva posición democrática en Venezuela. Así sucedió en Panamá después de Noriega, así sucedió en España después de Franco. No es que se reinventa toda la clase política, se reinventan unos cuantos cuadros y el resto de cuadros se van a quedar ahí, pero con atavíos más democráticos. Entonces, ¿qué es exactamente lo que yo creo que va a pasar? Pues primero, un gobierno interino de Delcy Rodríguez que sabe que es un gobierno interino. Ya no tienen demasiadas cartas con las que jugar, no tienen mucho que negociar, en realidad tienen muy poquito. Y saben todos ellos, hasta el más criminal, que es Diosdado Cabello, sabe perfectamente que esto no va de juegos. Eso no es simplemente meterse con Estados Unidos, jaja, qué gracioso. No, ya tienen a Maduro. Eso es un golpe de autoridad fortísimo. Nadie, por muy Diosdado Cabello que sea, se atrevería a decir, no, seguro que eso no me pasa a mí. Porque han demostrado que son perfectamente capaces de ello. Y como mi teoría apunta a que efectivamente ha habido gente del propio chavismo que se ha chivado con Estados Unidos, es muy probable que esa gente sea la que se lleve la mejor parte al momento de reestructurar la situación, al momento de reestructurar la política venezolana. Ahora bien, después de este breve interinato, es muy probable que, bueno, puede que se convoquen elecciones. Según entiendo, Delcy Rodríguez tiene esta potestad, o en caso de no querer hacerlo, directamente entregaría la presidencia a su sucesor. ¿Y quién va a ser su sucesor? Pues no hay otro, el auténtico presidente, quien ha ganado las elecciones, don Edmundo González Urrutia. No hay otra posibilidad, realmente. Así que lo que creo que va a pasar es que Delcy Rodríguez y los suyos van a utilizar este interinato para robar todo lo que puedan, y el PSUV, dentro de los moderados entre comillas, porque son chavistas, no hay un solo chavista moderado, pero dentro de lo más moderado de los radicales, que son los chavistas, es muy probable que el PSUV se termine por reinventar, no sé, se me ocurre algo así como Partido Socialdemócrata de Venezuela, o Unión por el Pueblo Venezolano, o algo así, algún nombre de estos, que logre incorporarse como un partido que se venda a sí mismo como de centro izquierda, que es algo muy parecido a lo que pasó con el PSOE. Pues el Partido Socialista Obrero Español en España es hoy considerado el partido de centro izquierda, pero en realidad ese partido tenía milicias, ese partido generó la guerra civil, ese partido era muy parecido ideológicamente a los bolcheviques. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cae la dictadura y te reincorporas como un partido político, buscas ser lo más moderado posible, por lo menos en apariencia. Y eso es lo que creo que va a pasar con el PSUV, con el partido de Maduro y de Chávez. Bueno, entonces, lo más probable es que suceda eso, que Delcy Rodríguez utilice este interinato para que todos los que quieran robar, roben antes, lo más rápido posible, antes de dar paso al sucesor natural de Delcy, que sería, lógicamente, o Edmundo González, o el ganador de unas potenciales elecciones que convoque Delcy, que el ganador va a ser Edmundo González, a menos que dejen participar a María Corina. Y en esta situación, en este contexto, ya se volvería a restablecer, ahora sí, la normalidad política en Venezuela. Así, la situación pasaría a tener una especie de nuevo orden que dejaría atrás tanto a COPEI como a Acción Democrática, y pasaría a tener a los nuevos partidos post-dictadura. Es decir, de un lado a la formación Unidad de María Corina y Edmundo y tal, y del otro lado a el Partido Socialista Unido de Venezuela, o PSUV, o como se quiera llamar después, que sería con aquellos reductos chavistas que van a terminar por cimentar, por pavimentar la transición democrática. Y mientras tanto, mientras se lleva a cabo esta transición, es muy probable que Estados Unidos se mantenga en presencia en Venezuela, que mantenga su ejército como en su momento lo hizo con Panamá, que no abandonaron Panamá hasta que finalmente estaba restablecida la normalidad democrática. Y de hecho ya lo ha dicho el propio Trump, no es algo que me esté yo sacando de la chistera, es muy probable que se mantengan ahí porque Trump mismo ha dicho que él ahora es, así literalmente lo ha dicho, que él ahora es quien manda en Venezuela, que Estados Unidos es ahora quien manda en Venezuela y que van a garantizar la transición democrática. Así que eso es lo más probable que suceda. No veo un escenario, a lo mejor me sorprende para mal, pero no veo un escenario en el que los chavistas sigan ostentando el poder durante mucho tiempo. Realmente no lo veo. Lo más probable es que, ya digo,
tanto Edmundo como María Corina puedan volver al país, que puedan eventualmente presentarse a las elecciones y que se conviertan en la nueva hegemonía cultural. Y la contrahegemonía va a ser los reductos del chavismo, que eventualmente van a intentar despegarse un poco de esa ideología tan nociva. Pero no los veo muriendo, no creáis que se ha acabado el chavismo, ni muchísimo menos. Lo más probable es que simplemente se transforme y se recicle como la basura que es. También va a ser muy complicado para el futuro gobierno, no para el de Delphi, porque el de Delphi solamente está ahí para perpetuar un poquitito más la cleptocracia y poder pavimentar un poquito el camino para el futuro gobierno. Estoy hablando más bien ya del nuevo gobierno en democracia, el de Edmundo González o en su defecto el de María Corina Machado. La persona... por cierto, abro un pequeño paréntesis. ¿Por qué digo que solamente están estos dos potenciales nombres? ¿Por qué no meto a otra gente? Pues porque ellos son oficialmente, de jure más no de facto, el oficialismo en Venezuela. Es decir, don Edmundo es el actual presidente, aunque no lo ejerza, pero es el actual presidente, y María Corina es la mujer que lo ha puesto en el poder, de modo que no hay otra posibilidad de nadie que pueda ostentar el poder a partir de este punto. No es uno de esos casos en los que una dictadura no tiene ningún tipo de oposición, entonces cuando cae hay una guerra civil por despedazarse todos hasta que el último que sobreviva sea el nuevo presidente. No, que era el caso de Venezuela en el año 2017. No, ahora mismo hay una oposición, está aglutinada y está formada en torno a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. La primera como líder moral y el segundo como líder de jure. Así que no veo un escenario posible en el que la transición democrática no involucre por lo menos alguna de estas dos figuras. Es verdad que Trump no le tiene demasiada estima a María Corina, especialmente porque le ganó el Nobel de la Paz, que dicho sea de paso, como hizo llorar esto a los rojos, me parece una cosa maravillosa. Pero bueno, es verdad que no se tiene la mejor relación, especialmente de parte de Trump, pero también es verdad que no hay otra oposición, no hay otra alternativa. Y como ya existe la alternativa de Edmundo y María Corina, no hay forma humana de dejarlos fuera de la transición. Entonces, cierro paréntesis. Cualquier gobierno, ya sea de Edmundo, de María Corina o de cualquier sucesor, que ya digo, no creo que haya ninguno posible que no sea alguno de ellos dos, cualquiera de ellos lo va a tener extremadamente complicado. No creo realmente que vaya a ser el problema la ingobernabilidad, porque muy probablemente se van a someter a las reglas democráticas y según las reglas democráticas ellos han aplastado, entonces es muy probable que vuelvan a aplastar en algunas nuevas elecciones de revalidez, nada más para tener esa legitimidad política. Entonces no creo que el chavismo vaya a ser demasiado obstruccionista en este sentido. Lo que más me preocuparía serían las milicias, pero como ya digo, el ejército yanqui se va a quedar ahí por algo, no van a hacer turismo caribeño, entre otras cosas se van a quedar ahí para garantizar la transición y eso implica desarticular a todas las milicias, que vale que es una tarea difícil, pero por algo son el ejército de los Estados Unidos. Eso es su trabajo, es su tarea. Pero la mayor preocupación que yo tengo respecto al nuevo gobierno de transición que eventualmente habrá, no sé si en un mes, no sé si en un medio año o en un año, todo esto es posible, pero la mayor preocupación es el tema económico. Venezuela es un país destruido, es un país despedazado, están en los huesos, no tienen ningún tipo de indicador económico positivo y por lo tanto, si ya por ejemplo el gobierno de Argentina, el gobierno de Milei, lo tuvo bastante complicado y estaba literalmente cogiendo una bomba de relojería cuando asumió, quien asume el gobierno de Venezuela va a estar literalmente cogiendo una patata caliente. Literalmente, en llamas, incandescente, un bosque entero que se está quemando, que se está encendiendo vorazmente y que no encuentra ningún tipo de respiro. Eso es la economía de Venezuela. Entonces es altamente probable que lo que se necesite sean medidas de shock que van a doler muchísimo. Y aquí los vamos a estar cubriendo todas, así que suscríbete y pásate por mi canal que tengo vídeos interesantes si no te quieres perder nada de esto. Ahora bien, habiendo establecido el hecho de que es inminente el gobierno de transición y que las medidas que van a tomar tendrán que ser necesariamente dolorosas, quiero cerrar con una cosa muy, muy importante. La administración que vaya a asumir después de Delcy Rodríguez, que es la presidenta interina y que sabe que es la presidenta interina, va a tener que hacer una impactante y contundente lucha cultural. Eso es fundamental. Deschavistizar a Venezuela, como en su momento se desnazificó a Alemania. Y eso es una labor que implicará cortarle muchos cuellos a los medios de comunicación, a las instituciones públicas, a los organismos bolivarianos, al ejército mismo,
a las escuelas, a las universidades, todo eso, todos aquellos centros en los que se ha adoctrinado a la población chavista en el chavismo, todo ello va a tener que ser reformado. Y la guerra cultural va a tener que ser aplastante, porque de lo contrario, dentro de unos 5 años, igual y se celebran las próximas elecciones y vuelve a ganar algún candidato del chavismo. Yo particularmente soy optimista. Yo creo que Venezuela efectivamente se encamina hacia un sendero finalmente de libertad, pero no os voy a decir que ya está todo hecho. Para nada. Se ha dado el punto de no retorno. Ya se llegó al punto de no retorno, que era la captura de Maduro. Ya Maduro no está. Ya Maduro no gobierna. Ya no hay un escenario posible en el que el chavismo se mantenga en el poder. Pero es fundamental entender que eso es un trabajo gradual, que va a implicar un trabajo militar grandísimo de los Estados Unidos, un trabajo político grandísimo de la Mesa de la Unidad, de Edmundo González y sobre todo de María Corina Machado, un trabajo de disposición grandísimo de parte del chavismo light, que sí, va a ser imprescindible para contar con una transición democrática, porque de lo contrario no va a haber institución que aguante. Lamentablemente, a mí no me gusta esa situación, pero hay que ser pragmáticos. Y por supuesto, una gran labor de batalla cultural por parte de toda la oposición. No es algo fácil, pero es inminente. Ya se acabó la dictadura de Venezuela. Solo hace falta pavimentar el camino para que vuelva realmente la democracia. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención. Y sin más que decir, libertad y vida.